Hoy vamos, sí, hoy vamos a continuar con el libro de Levítico, hoy en el capítulo 20. El libro, bueno, no sé cuál es la experiencia de ustedes, pero el libro de Levítico ha sido una experiencia interesante, que verdaderamente transformadora, inspiradora, verdaderamente cautivadora. Yo creo que también es cautivadora. Siempre hemos dicho, bueno, que los hermanos les dio miedo incorporarse a la lista de maestros de este libro. Pero a medida que avanzamos nos damos cuenta de que no es difícil, que una vez que uno continúa el libro, que trae el argumento, que trae lo que el libro nos ofrece, va uno entendiendo más. ¿Sí? Porque hay unos, ya déjenme ver porque parece que por ahí hay algunos micrófonos abiertos. Ok, vamos a continuar. Bueno, entonces, decía eso, ¿no? El libro comienza como los diversos sacrificios, holocaustos, ofrendas, la naturaleza de las ofrendas, y las cosas que se ofrecían, en fin, y la manera de hacerlo, ¿no? ¿Quién lo hacía? Todo eso que al principio oye, sonaba medio raro. Hay muchas cosas que suenan medio raras en el libro, pero luego uno le va tomando el argumento, la presencia de Jesús en todo eso, las motivaciones que también tenía Dios, y va a ser más fácil, ¿no? Ayer justamente, yo voy a hacer mi sermón de ayer en Levítico 18 y 19, en lo que como Dios, con todo eso que viene del capítulo 1, a mi opinión, va haciendo, entre otras cosas, dos cosas importantes. La primera es, se presenta al Hijo de Dios, a Jesucristo, en muchas sombras ahí. ¿Sí? Y la otra es que Él quiere de nosotros, Él quiere de su gente, un pueblo santo, un pueblo sano, un pueblo fuerte. Por eso es muy riguroso en algunas de las cosas que demanda acá. Pero entre tantas cosas que ya veníamos en los capítulos anteriores, él dice, bueno, mire, yo quiero que ustedes imiten a la gente de donde vienen ni donde están. Yo lo que quiero es que ustedes se manejen conforme a mis estatutos, a mis preceptos. Esto lo vamos a ver otra vez hoy, ¿no? Y vamos a leer algunos textos aquí para traer el argumento otra vez, ¿no? Dice el versículo 1, el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, todo israelita o extranjero residente en Israel que entregue a uno de sus hijos para quemarlo como sacrificio a Moloch será condenado a muerte. Los miembros de la comunidad lo matarán a pedradas. Yo mismo me pondré en contra de ese hombre y lo eliminaré de su pueblo, porque al entregar a uno de sus hijos para quemarlo como sacrificio a Moloch, profana mi santuario y mi santo nombre. Si los miembros de la comunidad hacen caso omiso del hombre que haya entregado a alguno de sus hijos a Moloch y no lo condenan a muerte, yo mismo me pondré en contra de él y de su familia, eliminaré del pueblo a ese hombre y a todos los que se han prostituido por él siguiendo a Moloch. Hay varias cosas que este capítulo enfatiza. La primera cosa, y inclusive no solamente lo enfatiza, sino que la censura o la sanción es pena de muerte. Esto sí está raro aquí, ¿no? Uno dice, bueno, como un Dios de misericordia hace todo eso. Okay. Vamos a hablar algunas cosas sobre la pena de muerte, que bueno, primero nosotros no somos quienes para determinar la pena de muerte, ¿no? Sin embargo, hay lugares donde existe todavía la pena de muerte y bueno, tiene unas razones de ser. Entre las cosas que son sancionadas con la muerte está el sacrificar a los hijos, a sus hijos, al dios Moloch. La segunda es maldecir a los padres, ya lo vamos a ver más tarde. La tercera es consultar a divinos.
La siguiente son una serie de situaciones que tienen que ver con las relaciones sexuales ilícitas, perniciosas, corruptas. Eso también era sancionado con pena de muerte. ¿Sí? Cuando uno escucha todo esto, uno piensa que estos judíos se la pasaron matando a la gente. Y no era así. No es así. Primero déjame enfatizar la primera parte donde dice, bueno, sacrificar hijos al dios Moloch. El sacrificar hijos a dioses era una costumbre bastante común en aquellas sociedades de aquel tiempo. Nosotros recordamos que Dios le pide a Abraham que sacrifique. Y aparece aquí, no sé si me oyen, me escuchan. Ok, de repente se quedó congelada la imagen acá y pensé que no estaba. Volví a hablar que en tiempos del Antiguo Testamento, recordamos que Dios le pidió a Abraham que sacrificara, que ofreciera a su hijo en holocausto. El holocausto, según lo que vimos en Levítico, era quemar. No solamente no se trataba de degollar simplemente, sino tenía que quemar. Entonces imagínate todo lo que significaba todo eso. ¿Sí? Entregar un hijo a Moloch, primero Moloch no es nada. O sea, el único Dios es Dios, Dios Jehová, Dios Yahvé. No hay más dioses. Cuando se sacrifica a algo, hasta una oracióncita chiquita a una supuesta divinidad, eso provoca los celos de Dios. Eso contamina a la comunidad, contamina al pueblo. Dios quería un pueblo santo, sano. Nada de estar sacrificando, nada de estar involucrándose en las cosas que estaban en la sociedad de donde ellos salieron o donde ellos llegaban. No, ustedes son míos. Varias veces dice, sean santos porque yo soy santo, yo los escogí, tú eres mío. Entonces, si eres mío, no puedes estar involucrado en eso. Entonces, ya el hecho de reconocer, de admitir la presencia de supuestamente el dios Moloch, ya era algo que no se podía permitir, que uno no puede permitirse. El único Dios es Dios. Ahora, dice entregar sus hijos al dios de Moloch. Entonces, no solamente era admitir que hay una divinidad, sino que ofrecerle su hijo a eso. Y estaba leyendo sobre eso, dice, una de las lecturas que hice dice que ellos tenían la imagen de ese Dios con brazos extendidos y que lo calentaban mucho. Y luego entonces ponían sobre los supuestos brazos de la imagen al niño y tocaban tambores para que no se escuchara el llanto del niño hasta que moría. Horrible, feo. Bueno, imagínate. Entonces uno dice, bueno, eso pasó en aquel tiempo, pero hoy día, ¿cómo nos sirve esto? ¿Cuántas personas están entregando sus hijos todavía hoy al dios Moloch? El hecho de no llevarlos a la presencia de Dios, de no estar pendiente para que el niño crezca protegido por la gracia de Dios, el solo hecho de abandonarlos, de no instruirles, es como ofrecerlos a otras divinidades. ¿Okay? Y eso pasa mucho. ¿Okay? El hecho de llevarlos a ciertos lugares o llevarlos a un lugar, a ciertas situaciones, es como sacrificarlos. ¿Sí? El hecho de no corregir es como entregarlo. Bueno, yo lo entrego. ¿Sí? Lo entregué. Cuando en Romanos capítulo 1 dice que debido al envanecimiento de los razonamientos, de la razón de su hombre, de su persona, en Romanos 1 dice que como no tuvieron el escuchar a Dios, sino que se entregaron al envanecimiento, sus razonamientos envanecidos, adorando a las criaturas antes que el Creador, dice, Dios los entregó. Entonces, los abandonó, los dejó. Entonces, cuando uno deja al hijo hacer lo que quiere, cuando los padres se someten al berrinche,
y no toman, no se incomodan un poquito para corregir a su hijo, es como abandonarlo, es como entregarlo. Y yo sí quiero llamar la atención de eso, de todavía los que tienen niños y los que tienen nietos, que bueno, hagan su trabajo. Todo depende de cómo lo que lo hacemos. En este caso, los que hacían eso, que entregaban a sus hijos, debían morir. Lo mismo pasa con los que consultaban otros dioses, otras divinidades o brujerías y esas cosas. Dice luego en el versículo 7, vuelve y dice, bueno, también dice, también me pondré en contra de quien acuda a los espiritistas, todas esas cosas, ¿no? Y por seguirlos se prostituya, dice, los eliminaré de mi pueblo, de su pueblo. El versículo 7 y 8, que fue lo que puse, conságrense a mí, sean santos porque yo soy el Señor, su Dios. Y dice, obedezcan mis estatutos y póngalos por obra. Yo soy el Señor que los santifica, los aparta. Dios ha hecho una obra. Dios nos, dice la Escritura, el apóstol Pablo dice, nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Él nos santificó. Eso fue la obra de gracia más grande. Pero es nuestra tarea mantenernos santos, como dice en 1 Corintios 1 y 2, 1, 2. Dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Entonces, esa santificación, ese mantenerse apartado es importante, muy importante. Y que no lo haga, bueno, otra vez, es excluido del pueblo. Dice, mira el versículo 9, es que Gustavo refirió un poquito el viernes, ¿no? Si alguien maldice a su padre y a su madre, será condenado a muerte. Imagínate tú, si eso se aplicara al pie de la letra hoy día, a lo mejor no hubiera café con Dios. Algunos de nosotros ya estuviéramos más que muertos, ¿no? Porque a veces no hemos actuado con honra con nuestros progenitores. Dice, será responsable de su propia muerte. Y quien comete adulterio. Ahora, nos acaba el tiempo, pero mucha gente podrá pensar, bueno, pero Dios es toda esa cosa tan censurable. ¿Por qué tanta muerte? Miren, las penas de muerte no era que estaba al orden del día. No es que se la pasaba un poco de hombre ahí sentado en la plaza esperando cuando la primera oportunidad para ir a pelear a alguien. Yo quiero salirme un poquito y discúlpeme eso, pero en Deuteronomio, en el capítulo 16, perdón, es el capítulo, no, es el capítulo 17. Dice, bueno, aquí vaya cosa aquí, el que sirve a dioses ajenos, y es lo mismo que pasaba con los que cometían adulterio. Dice, entonces sacarás a tu versículo 5, sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiera hecho tal cosa mala, sea hombre o mujer, los apedrearás y así morirán. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiera de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Okay? Entonces, cuando una pareja sorprendían a alguien en adulterio, que es algo que también aquí en los versículos del capítulo 20, lo que al continuar la lectura aparece, había que apedrear a los dos. ¿Okay? Entonces venían los testigos, nosotros lo vimos hasta, entonces los testigos eran los primeros en tirar las piedras. Entonces, mucha gente a veces no quería ser testigo o no estaba ahí. Entonces, si estaban ahí eran los primeros que tenían que apedrear. Mucha gente o no estaban o no querían involucrarse. Dios dice, si tú sabes el pecado de alguien, no te involucres en el pecado de alguien. Hay que censurarlo. Ahorita no será pena de muerte, pero la muerte espiritual es, bueno, ser excluido. ¿Okay? Entonces yo no puedo estar la gente pecando y yo siendo cómplice o me quedo callado la boca. No. Hay que incomodarse un poquito y decir, mira, esto no está bien. Pero en aquel tiempo eran los testigos. Entonces no era que, como era tan así, tan incómodo, tampoco muchas veces la pena de muerte no se terminaba de llevar a cabo.
porque es igual que hoy, en alguna sociedad donde hay pena de muerte, un juicio de eso puede durar años antes de que ejecuten a una persona. Y todavía hay un esfuerzo por la vida. Pero aquí los testigos eran los primeros en hacerlo. ¿Cómo pasó en el caso de la mujer adulta que le presentaron a Jesús? Esto hemos conseguido a esta mujer en el propio acto de adulterio. Y nuestra ley dice que hay que apedrearla hasta morir. ¿Qué dices tú? Uy, yo no sé cómo, por qué no lo hizo el Señor, pero yo hubiera preguntado, ¿y dónde está el tipo? O sea, la ley dice que hay que pelear a los dos. Entonces, sí, la ley dice, y eso yo lo hubiera dicho porque Jesús sabía que era para atentarlo porque los judíos no podían ejecutar, lo que era hasta acusar ante los romanos. Y si decía que no, entonces lo acusaba ante los sacerdotes judíos y ante el pueblo. Jesús sabía, pero yo quizás le hubiera dicho, bueno, ok, la ley dice eso, ¿dónde está el hombre? No, es que corrió más, no, o era uno de ellos. Okay, Jesús dice, el que se crea sin pecado, que sean los primeros en lanzar las primeras piedras sobre ella. Y no hubo. ¿Por qué? Por lo mismo, porque eran los testigos quienes tenían que pelear de primero, no era Jesús. Y si los testigos tenían que pelear, no era Jesús el que lo iba a ser condenado por los romanos, sino los que tiraron las primeras piedras. Entonces, muchas cosas así. El asunto es, hermanos, tenemos que terminar, es que no hay un solo Dios. Tenemos que cuidar a nuestros hijos, tenemos que ser fieles a nuestras esposas, tenemos que limpiar nuestro interior, llamados a ser santos, santificados y llamados a ser santos. Y como decía ayer en el sermón, buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Voy a ser santo porque Dios es santo, Él me lo pide, pero también porque yo lo quiero ver a Él. Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si no puede ver el reino de Dios, no puede ver el rey. Entonces, de eso se trata. Dios quiere un pueblo santo, puro, y por eso estamos también perseverando acá. ¿Okay? Levítico nos enseña mucho eso y nos incorpora, nos ubica. ¿Okay? Sigamos estudiando Levítico, orando, leyendo cada día la lección, y vamos a estar prestos al que el hermano que nos va a enseñar cada mañana nos va a comunicar. El Señor los bendiga, hermanos. Oremos. Padre, gracias por este día. Gracias por esta comunidad de fe, por las motivaciones que pones en nuestros corazones, la manera que nos inspiras, el café que nos ofrece, Señor. Gracias por este elemento, Señor, que sirve de campana, Señor, para reunirnos y para tener un espacio de comunión sincera, bonita, de alegría, de risas, de chistes, de sentimientos, pero también un espacio para alabarte con cánticos, o expresar nuestra fe en ti y escuchar una porción de tu palabra. Bendice a cada uno aquí, sus familias, y manténnos fieles, santos, alertas, y sobre todo a la espera de tu Hijo, Señor, siempre. Te rogamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.